Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hay todo un mundo que opera muy lejos de nuestra vista, en la inmensidad del océano. Sí, Hablamos de la flota pesquera, de miles de personas trabajando en, uno de los entornos más aislados y exigentes del planeta. Y esto nos lleva a una pregunta muy básica. ¿Qué ocurre cuando alguien necesita un médico a cientos de kilómetros de la costa? es una pregunta que lo cambia todo. En tierra, damos por sentado que la ayuda está a minutos de distancia. Claro, En el mar, un simple accidente puede convertirse en una crisis de vida o muerte. El aislamiento es el factor de riesgo más grande. precisamente. Hoy vamos a analizar a fondo una solución realmente singular que existe aquí en España, los buques hospital. Tenemos un documento con datos muy específicos sobre estas, por llamarlas de alguna manera, ambulancias del mar. Ajá, nuestra misión es entender qué son, cómo operan y sobre todo descifrar la historia que se esconde detrás de un año, 2024, en el que su actividad se disparó de una forma, completamente anómala. Sí. Vamos a ver que los números cuentan una historia de un servicio esencial que podría estar llegando a un punto de inflexión. Vale, pues entremos en materia. El documento se centra en dos buques con nombres bastante evocadores, el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa. Sí. Y no estamos hablando de un simple barco con un botiquín un poco más avanzado. En absoluto, para nada. Lo que los hace únicos es que son, literalmente, hospitales flotantes. Al leer el equipamiento que llevan a bordo, la imagen mental es potentísima. A ver, cuéntanos. Cuentan con quirófanos completos, laboratorios para analíticas, una sala de cuidados intensivos, equipos de rayos X, o sea, la capacidad de diagnóstico y tratamiento que encontraríamos en un hospital comarcal, pero navegando. Incluso tienen una sala de aislamiento. El texto especifica que es para tratar quemados, infecciosos o, fíjate, hasta casos psiquiátricos. Exacto, Esto nos da una idea de la variedad de emergencias a las que deben estar preparados. exacto. Y todo esto está al servicio de los más de 35.000 trabajadores de la flota pesquera española. Que es la más grande de la Unión Europea. La más grande, con casi 9.000 buques. Son como pequeñas ciudades de trabajadores dispersas por los océanos del mundo. Y estos dos barcos son su única red de seguridad sanitaria real. Llevan el hospital al trabajador porque el trabajador, obviamente, no puede venir al hospital. Y aquí es donde los datos que tenemos empiezan a dibujar un panorama fascinante y a la vez, yo diría que preocupante. Sí, El año 2024 marca un antes y un después. El texto revela que batieron todos sus récords de asistencia. los números son muy claros. En 2024 realizaron 613 asistencias en total. 613. Sí, el Esperanza del Mar hizo 323 y el Juan de la Cosa 290. Si hacemos la media sale a casi 2 intervenciones cada día del año. Vaya. Es una actividad constante, sin descanso. Espera, para un momento. Casi 2 al día ya es una cifra respetable, pero la clave está en compararla con los años anteriores. Ahí está, Porque ahí es donde una se da cuenta de que algo extraordinario pasó. totalmente. Si miramos la serie histórica que aporta el documento, el patrón es estable. En 2023 atendieron a 158 personas. ¿Vale? En 2022 a 157. Durante años la cifra rondaba las 150-200 asistencias anuales. Más o menos constante. Y de repente, en 2024 se cuadruplica. Salta a más de 600. No es un aumento progresivo, es una explosión. Es una anomalía estadística en toda regla. Con un salto tan grande, la primera pregunta es si fueron cientos de casos menores o si hubo un pico de incidentes graves. ¿Nos da el texto pistas sobre la severidad de estas 600 y pico asistencias? Sí, y es un punto muy importante. El desglose revela que la gran mayoría fueron lo que se conoce como consultas radiomédicas. Pero hay que entender bien qué significa eso. Claro, porque consulta por radio puede sonar casi trivial, pero la realidad debe ser muy distinta. Imagínate la escena, un patrón en su barco en medio de una tormenta en el Atlántico Norte, a cientos de millas de tierra. Uf. Describe por un canal de radio con interferencias los síntomas de un tripulante que se acaba de desplomar. Al otro lado, en la enfermería de la Esperanza del Mar, un médico tiene que hacer un diagnóstico vital, sin ver al paciente, basándose solo en una voz. Madre mía. Esa es la tensión y la dificultad de una consulta radiomédica. Es medicina de alta precisión en las peores condiciones posibles.
Visto así, cambia la perspectiva por completo. Pero no todo se quedó en la radio, ¿verdad? Hubo casos que necesitaron intervención directa. Así es. Y aquí los números son aún más impactantes. Hubo 84 asistencias que requirieron que el paciente fuera trasladado, que subiera a bordo de los buques hospital. ¿84 personas? Y de esas, 13 acabaron en una intervención quirúrgica. 13 operaciones en un quirófano que se mece con las onas. Es algo difícil de imaginar. Ya. Eso implica desplazar a un equipo médico en una lancha, de un barco a otro en mar abierto. Una operación de un riesgo altísimo. Lo que nos lleva a la gran pregunta, que el documento pone sobre la mesa pero no responde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta explosión de la demanda en un solo año? Podríamos especular. Un aumento repentino de la actividad pesquera. Claro. Se está faenando en caladeros más lejanos o peligrosos. O quizás una mayor difusión del servicio hizo que más gente lo solicitara. Es el gran misterio. Y lo que es más interesante es que no estamos hablando de un fenómeno local. El radio de acción de estos barcos es global. Efectivamente. La mayoría de las asistencias, 358, fueron en lo que el texto denomina aguas españolas. Vale. Pero atendieron 49 casos en aguas de otros países de la UE, 4 en Marruecos y, atención a la cifra, A ver. 202 en la categoría de otros países. Esto nos dice que la flota española opera a escala mundial y que estos buques hospital la siguen allá donde va. Son una sombra protectora global. Esa capacidad de estar allá donde va me hace pensar en la logística, porque empezamos a entender que la salud de un marinero es inseparable de la salud de su barco. Totalmente. Si el motor falla en medio del océano, la tripulación entera está en peligro. La misión de estos buques parece ir mucho más allá de la medicina. Totalmente. Se convierten en un salvavidas integral. Su función es garantizar la continuidad y la seguridad de la operación pesquera en todos sus aspectos. No solo curan a la gente. No solo curan a la tripulación, también curan al barco si hace falta. El documento lo refleja con asistencias muy concretas. Sí, menciona suministro de agua y combustible, que son básicos para la supervivencia. Pero luego detalla 2 ayudas eléctricas, 4 trabajos de buzos y 2 tareas de remolque. Parémonos un segundo en esto. Es que son datos que merecen una pausa. Cuando hablamos de trabajos de buzos, no estamos imaginando una inmersión en una cala tranquila. No, claro. Es un especialista descendiendo en aguas abiertas, a menudo con mala mar, con visibilidad nula, para intentar reparar el timón de un barco o desenredar un cabo de una hélice. Es una de las operaciones más peligrosas que se pueden realizar en el mar. Y lo mismo con remolcar un pesquero. No es llamar a la grúa en la autopista. Para nada. Es asegurar un barco de cientos de toneladas a la deriva en pleno océano y tirar de él durante días hasta un puerto seguro. Son un taller, una grúa y hasta una gasolinera flotante. Son un punto de apoyo fundamental donde simplemente no hay alternativas. Un fallo técnico que en tierra sería una simple molestia, en el mar es una potencial catástrofe. Estos buques evitan que un problema mecánico se convierta en una emergencia de supervivencia. Y su labor no acaba ahí. Cierto. También son una plataforma de entrenamiento. Colaboran con la Armada y realizan ejercicios de seguridad constantemente. Y de nuevo, las cifras de 2024 son notables. 10 colaboraciones con buques de la Armada, lo que indica una coordinación importante a nivel de defensa y seguridad. Pero para el día a día de los pescadores, lo más relevante son los otros ejercicios. 9 simulacros de hombre al agua. Ajá. Y 24 ejercicios contra incendios. 24 simulacros de incendio en un año. Eso es una media de 2 al mes. 2 al mes. O sea, no solo están preparados para responder, sino que dedican una parte enorme de su tiempo a la prevención, a entrenar a otras tripulaciones. Son como un nodo de buenas prácticas y seguridad en alta mar. Exacto. Todo esto dibuja un servicio de una complejidad y una importancia enormes. Pero, lógicamente, mover 2 hospitales por medio mundo siguiendo a la flota debe tener un coste operativo brutal. ¿Nos dan los datos una idea de la magnitud de esa factura? Sí, y los números son muy reveladores sobre la escala de la operación. En 2024, entre los 2 buques, navegaron un total de 636 días. ¿Cómo? ¿Más días que el año? Claro, porque son 2 barcos. Esto significa que en la práctica casi siempre hay 2 barcos operativos en el mar simultáneamente, cubriendo distintas zonas. El gasto total de ese año fue de 6,2 millones de euros. 6 millones. Y el desglose es casi más interesante que la cifra total.
El texto señala que 2,6 millones, es decir, más del 40%, Más del 40%. se fueron solo en combustible. Esa cifra del combustible es la que mejor explica su naturaleza. No son barcos que esperan anclados en un puerto a que los llamen. Claro. Están patrullando activamente, moviéndose constantemente por las principales zonas de pesca para reducir los tiempos de respuesta. El combustible es el precio de su omnipresencia. Y otro dato que me llamó la atención. Más de $500,000 de euros, 518,000, solo en víveres. Ujú. Eso te da una idea de que no es solo una tripulación, es una comunidad entera, con personal médico y potencialmente pacientes, que necesita ser alimentada en medio de la nada durante meses. Son cifras que reflejan una operación masiva y sostenida en el tiempo. El documento menciona que el gasto total desde 2015 asciende a casi 65 millones de euros. 65 millones. E incluso hubo picos superiores al de 2024, como el de 2022, con la crisis de los combustibles, llegó a los 11 millones de euros anuales. Y claro, para mover toda esta maquinaria hace falta un equipo humano muy especializado. El documento nos da una foto de la situación del personal en noviembre de 2025. Y aquí es donde encontramos la otra gran pieza del puzzle. Exacto. Es un punto crítico. En esa fecha contaban con 85 trabajadores en activo, oficiales, personal de máquinas y cubierta, médicos, enfermeros, marineros sanitarios, un equipo multidisciplinar muy completo. Sí. Sin embargo, el mismo informe señala que hay 30 plazas sin cubrir. 30 vacantes. Eso es casi el 27% de la plantilla teórica. Les faltan 10 oficiales, 15 subalternos, 2 médicos. Es un déficit de personal muy, muy significativo. Y aquí es donde todas las piezas encajan para darnos la verdadera perspectiva. A ver. Tenemos un servicio que en 2024 ve cómo su demanda se cuadruplica, que opera a escala global realizando tareas de altísimo riesgo, tanto médico como técnico, Sí. y que al mismo tiempo lo hace con más de un cuarto de su personal faltante. Es la definición de un sistema bajo una tensión extrema. Entonces, si unimos todos los puntos, ¿qué es lo que hemos descubierto? Partíamos de 2 barcos que son hospitales flotantes. Eso es. Pero el análisis de los datos nos revela mucho más. Son el ángel de la guarda de la flota pesquera, capaces de realizar una cirugía en alta mar, remolcar un barco a la deriva o entrenar a otras tripulaciones para un incendio. Y el dato claro es que este servicio vital experimentó en 2024 una explosión en la demanda sin precedentes que le obligó a operar a un ritmo frenético. Y lo hizo mientras afrontaba un importante déficit de personal. Es el reflejo de los riesgos y las necesidades de miles de personas que trabajan en uno de los oficios más duros del mundo y de un sistema de apoyo que está siendo llevado al límite. Este salto en la demanda no es solo una estadística, podría ser una señal de alarma. Si este nivel de 600 asistencias anuales se convierte en la nueva normalidad, un servicio que ya opera con una plantilla mermada podría llegar a un punto de ruptura. Claro. La pregunta no es solo ¿por qué pasó?, sino ¿está el sistema preparado para que esto se repita? Esa es la verdadera cuestión de fondo. El documento nos deja con esa gran incógnita. No se especifica la causa de ese aumento tan drástico. Los datos confirman una necesidad creciente y urgente, pero la historia completa detrás de ese número, el porqué de ese salto, y sobre todo, si es sostenible en el tiempo, es algo que queda por explorar más allá de la información que tenemos. Es una ventana a las presiones ocultas que soportan no solo estos trabajadores, sino también los servicios que los protegen. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.